Buen día, mi nombre es Sara Valeria Martínez Guzmán. El tema al cual decidí para mi ensayo de redacción es el anarquismo. Antes de empezar a hablar de lleno sobre este tema, es necesario desglosar el término. El anarquismo es un nombre dado a cualquier filosofía política o social que llama a la oposición y a la abolición del Estado, entendido como un monopolio de la fuerza, y por extensión también al rechazo del gobierno político o de la autoridad social impuesta por la fuerza sobre el individuo. Históricamente, por anarquismo se ha entendido tanto a un conjunto de corrientes intelectuales pasadas y presentes, así como a uno o varios movimientos políticos que existieron especialmente a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y que fueron críticos de la relación de los individuos con la sociedad de su Hablando época. En términos más sencillos, el anarquismo no es más que la disolución de los sistemas de poder que oprimen al pueblo, para que así todos vivamos en una sociedad y en un ambiente lineal en el cual no hay soberanos que nos rijan ni nos impongan ideologías ni prejuicios propios. Es un tema extenso ya que data desde hace muchos años. Incluso los primeros grandes pensadores hacían alusión a la ideología anarquista, hablando de la libertad del individuo y en el cual no debía ser gobernado por nadie. Con los años se le ha denominado al anarquismo como la utopía irrealizable, debido a que en la teoría todo es pues obviamente muy correcto y no tiene ningún error, pero a la hora de llevarlo a la práctica y quererlo tomar como una ideología que se pueda seguir, tiende a tener varios fallos, ya que como sociedad todavía no estamos listos para llegar a tener este grado de construcción en el cual podríamos ser partícipes de una sociedad anarquista. Cuando se habla de anarquismo es necesario hablar de que uno de los impedimentos de poder llegar a vivir en una sociedad anarquista es los prejuicios, los privilegios y la superioridad que algunas personas tienen sobre otras personas. Existen muchas desigualdades en el mundo, como hemos visto algunas veces, ya sea el racismo, el clasismo, la homofobia, la LGBTfobia, el machismo, la misoginia y muchos otros. Estos aspectos hacen que no podamos ser partícipes de una sociedad anarquista, ya que la sociedad anarquista o el anarquismo en sí habla de cómo todos viviríamos en igualdad, y suponiendo que esto llegara a ser posible, en un futuro nadie gozaría de privilegios por encima de otros y nadie podría poner su posición sobre otra. Entonces, obviamente hay personas que viven en un estado de privilegio más grande que otros, que no les gustaría y no sería algo bueno para ellos o ellas o esta comunidad en general, ya que perderían dichos privilegios. Cuando se habla de anarquismo, muchas personas obviamente su primera idea es hablar de una sociedad completamente perdida en el cual todo es libertinaje y pues una sociedad sin leyes, ya que pues obviamente se centran en la parte en la que la disolución del gobierno y los estados de poder, pero cuando se habla de la teoría y la ideología anarquista se presentan muchas cosas las cuales se tienen que seguir cumpliendo, ya que se apela a la decisión ética y moral de cada persona. No va a haber como un estado de poder el cual nos rija a todos, pero nosotros nos regiríamos como estado de poder. Nosotros seríamos nuestro propio jefe, se podría decir, ya que tendríamos la oportunidad de saber que obviamente qué está bien y qué está mal y qué es lo que me afecta a mí como persona y a las demás personas con las cuales voy a convivir en la sociedad en la que esté. Eso es lo que apela a la teoría anarquista. No va a haber un estado al cual nos oprima. Vamos a ser nosotros mismos quienes nos podamos regir por nuestras propias reglas, y esto va a hacer que no vayamos a cometer ningún delito o ninguna falta contra otra persona o contra la sociedad entera. El anarquismo como tal tiene muchas ramas con las cuales consolida o de las cuales salen del anarquismo. Una de las que yo primeramente ya tenía conocimiento es cuando el anarquismo se junta con otro movimiento social y político, el cual pues llegan a ser como otra rama independiente de dichos movimientos. Una de ellas es el anarcofeminismo, el cual junta los principios básicos del anarquismo y los principios básicos del feminismo y consolidan en un mismo movimiento social. Otro es el
afroanarquismo, que viene siendo las bases del antirracismo y las bases del anarquismo, ya que pues esto ayudaría a que las personas afrodescendientes y de raza negra dejaran de sufrir una opresión. Existen muchos otros muchas otras ramas, tales como el anarcoindividualismo, el colectivismo, el anarcocomunismo, el anarcocapitalismo, el anarcoecologismo, el anarquismo verde y el anarquismo sin objetivos, el anarquismo tecnológico y el anarquismo analítico. Como ya se mencionó anteriormente, cuando una persona que no tiene conocimiento del anarquismo piensa en una sociedad a futuro anarquista, pues piensa en una sociedad sin ley y de libertinaje total, pero al anarquismo, al buscar la abolición del poder, no significa que sería una sociedad perdida, significa que buscaría la igualdad y que todas las personas tendríamos las mismas oportunidades y por ende tendríamos las mismas sanciones independientemente de nuestros actos. Se busca la abolición de una autoridad opresora, no de la autoridad como tal. Y el miedo de muchos críticos cuando se habla de anarquismo es de la impunidad de las personas por sus actos, pero viendo estudios y las experiencias de varias personas se puede ver cómo muchos de los actos que cometen las personas, ya sean ilícitos, es casi siempre provocado por el sistema de poder el cual nos oprime día con día. Por ejemplo, los actos delictivos sobre la propiedad, ya sean hurtos o robos, casi siempre son por la necesidad que el pueblo tiene, ya que un estado de poder no les brinda la comodidad y la seguridad que deberían de tener ellos mismos por sus propios medios. Por ejemplo, si una persona roba porque tiene que darle de comer a su familia o a sus hijos, esto es una conclusión de que el Estado no ha tenido buenos manejos en la tasa de empleo ni en los salarios, ya que eso hace que la sociedad vaya en decadencia tanto económicamente como socialmente. Cuando se habla de anarquismo se habla de la disolución de todos los sistemas de poder, ya sean los políticos, y esto también entra en la policía, ya que muchas de las veces se puede ver cómo la policía llega a tomar su poder y aprovecharse de este para así poder violentar a los ciudadanos. Esto se puede ver cuando se usan las dichas mordidas, que el policía llega a abusar de su poder y saca como provecho el dinero de las personas. También se puede ver cómo hay pues policías, sin generalizar, que llegan a violentar a las personas que están cometiendo un delito sin ningún motivo, como una persona que está dispuesta a pagar con su falta con la sociedad llega a ser discriminada y violentada por la policía sin ninguna razón. También llega a haber castigos mucho mayores de los que debería haber. Tal es el ejemplo de George Floyd en Estados Unidos. Esta persona afroamericana había pagado sus compras, entonces un policía lo detuvo pensando que había pagado con un billete falso y al querer como contenerlo lo terminó asesinando, asfixiándolo, y pues eso no era lo que se buscaba, no tenía por qué haberlo matado, no era el castigo que debía obtener. El anarquismo se considera una ideología antibelicista, ya que repudia la guerra, pero no repudia la guerra en sí, repudia el sistema que maneja la guerra, los sistemas de poder en lo alto, los cuales no van a sacar nada más que provecho de una guerra, ocasionando así que millones de personas pierdan su vida, el ir a pelear en una guerra simplemente por las órdenes de los estados capitales. Una de las cosas en las cuales se llega a entrar en conflicto en la teoría anarquista es en cómo si desprecian tanto la guerra, se desprecia tanto la guerra, llegan a ocasionar estas revueltas y estas marchas tan violentas que llegan a salir de eso. Pero aquí la respuesta de casi todos es cómo vamos a tomar el ejemplo de las revoluciones que han habido a lo largo de la historia. Cualquier revolución empieza por la inconformidad del pueblo contra el Estado que los gobierna.
Entonces, cuando esta inconformidad llega a tales puntos que la gente y el pueblo en conjunto ya no puede eh, contener su rabia y la opresión que han vivido todo el tiempo tan largo, la única respuesta viable es pues empezar una revolución, tomar las calles, causar destrozos, ya que es la única manera de llamar la atención. Entonces, el anarquismo no apoya la guerra, pero sí apoya los medios, los cuales a los cuales ayudan a poder mejorar como sociedad. Por ejemplo, las marchas, ya sean pacíficas o no pacíficas, tienen un fin, el cual es pues manifestarse. Entonces, al manifestarnos, ejercemos nuestros propios derechos, ya sea una manifestación pacífica o no pacífica que termine en destrozos, tienen como fin el dar un mensaje al estado en el que vivimos. Y el anarquismo apoya esto. Las revueltas y los destrozos son solo la conclusión que queda de toda la opresión que ha vivido el pueblo a lo largo del tiempo. En conclusión y como una opinión personal, el aprender sobre la ideología anarquista nos abre el panorama a poder algún día soñar o creer en una sociedad utópica hermosa en la cual todos podríamos vivir en igualdad, sin separación de clases, ni de sexos, ni de color de piel, ni orientaciones sexuales. Todos viviríamos y gozaríamos de los mismos privilegios y nadie estaría por ni debajo de nosotros. Y no viviríamos en la opresión, aunque muchas veces es evidente, pero al final de cuentas opresión en la que vivimos al estar bajo un estado de poder, el cual siempre va a tener ventaja sobre el pueblo, el cual el pueblo es el único el que saldría lastimado después de haber pasado por un mal gobierno político o después de haber pasado por la opresión que ejerce sobre nosotros la policía. Nos abre la puerta a poder soñar y poder creer en una mejora como sociedad. Ya se habló de que es una utopía inalcanzable por el momento, ya que al estar rodeado de tantas personas con tantos prejuicios sobre el tema, muchas veces sería algo imposible, pero no lo es. El estudiar y el poder seguir aprendiendo sobre diferentes teorías y diferentes ideologías va a hacer que nosotros algún día podamos llegar a gozar de esto y dejar de vivir en un mundo tan violento y tan discriminatorio. Y este fue mi tema. Muchas gracias por su atención.